Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas tardes, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en donde quiera que estés sintonizando el canal de YouTube y realmente en esta tarde, hoy 31 de octubre del año 2022, el último día del mes de octubre, ya estamos entrando al penúltimo mes del año. Qué hermoso, hermanos, qué bendición. Llegar ya al fin de año y hacer un recuento de todas nuestras actividades, todas nuestras metas que quizás hemos logrado, otros quizás lo lograron a medias, a otros les ha faltado el tiempo, pero aún todavía tenemos un mes más para poder terminar este año, estos 2 meses, perdón, terminar este año realmente en bendición, siendo la necesidad, ¿no? de realmente presentarnos a Dios, como decía el apóstol Pablo, aprobados, habiendo hecho durante todo el año algo digno de, de que el Señor nos diga, sí, hiciste bien el trabajo. Qué bueno que es esto, hermanos queridos, ¿verdad? Tenemos una temperatura de 16 grados en este momento. Ayer hizo un poco de frío, pero hoy estamos un poquito más subiendo la temperatura. El día de hoy tenemos muchas noticias, algunas noticias realmente muy tristes porque hubo personas que perdieron a sus familiares, a sus hijos, ¿no? Hijos muy jóvenes. Debe saber lo que pasó en Corea del Sur, ¿no? Donde están celebrando, los chicos fueron a celebrar el Halloween. Bueno, esto estaremos viendo también en las noticias, ¿no? Lo que pasó, los problemas, y qué significa esta fiesta, ¿no? Y por qué el cristiano no debe participar de estas fiestas, ¿no? De estas cosas, tradiciones que realmente nos llevan a tremenda desesperación, ¿no? Y problemas de conducta y de todo esto, ¿no? El apóstol Pablo, perdón, el salmista David, en el Salmo 23, este salmo tan hermoso, el verso 1, primeramente decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso, hermanos, esta promesa, ¿no? Estas palabras del salmista David, tremendo. Y
¿Yo por qué toco este tema? Porque hablando de la sombra de muerte y lo que murieron, estas 150 personas, la mayoría adolescentes, ¿no? Y en gran mayoría mujeres, chicas, ¿no? Que quizás estaban en un momento muy especial en su vida. Pero ahí está, ¿no? Por ir a estos lugares donde no corresponde ir, porque hay mucha aglomeración y siempre puede pasar algo, ¿verdad? Em, la historia cuenta, hermanos, que un predicador joven acababa de perder a su esposa. Dice esta historia que les voy a leer. Cuando su pequeña hija le preguntó, no, murió la esposa, ¿no? La mamá murió. Y su pequeña hija le preguntó, si Jesús murió por nuestros pecados, ¿por qué nosotros también debemos morir? Mire usted la pregunta que le hizo al papá, ¿no? Qué tremendo. Dice, el padre no respondió enseguida, buscando una explicación apropiada para la edad de la niña. Pero el niño no entiende, ¿no? El por qué el papá, la mamá muere o el abuelo. Como el otro día uno de mis nietos, Ezequiel, me decía, él tiene 5 años creo que tiene, sí, 5 años. Me decía, no me dice abuelo, me dice Lolo. Lolo me dice, ¿algún día te vas a morir? Me dice. Pregunta, ¿no? Yo le dije, y bueno, Dios ha establecido a la persona que nazca, que muera. Establecido. Dios quiere de esta manera. Y no le pude dar más explicación porque es un niño todavía. Solamente decirle que es la voluntad de Dios. Ahora, en este caso, en esta historia, el papá llamó la atención de la niña sobre un pesado camión que iba delante de ellos. Y le preguntó, ¿ves la sombra del camión en el piso? Le dijo. Pues no somos aplastados por el camión, sino que lo atravesamos su sombra. El padre guardó silencio un momento y luego dijo con voz conmovedora, ¿sabes? Le dijo, ¿no? Muriendo en la cruz, Jesús se hizo aplastar como por la carga más pesada. Toda la ira de Dios cayó sobre él, para que todos nosotros tuviéramos que atravesar la sombra de la muerte. Pero hermanos, quizás a un niño no se le puede explicar más, ¿no? Porque el niño sabe que no lo va a poder ver al papá, a la mamá, a cualquier ser querido, ¿no? Ahora, según las Escrituras, hermanos, hay dos maneras de morir. ¿Se sabe? Según las Escrituras. La primera es aterradora y está reservada para los incrédulos. Tremendo. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Bien claro en el Evangelio de Juan. Lo dijo, si no creéis que yo soy, Jesús era el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, y morir en sus pecados es presentarse delante de Dios, quien es santo, presentarse delante de un Dios santo como culpable, delante de su juez y con una condena segura, ¿no? Una condena segura. Los pecados olvidados o quizás lo minimizamos, no le damos tanta importancia, ¿no? Un día serán presentados, hermanos, de nuevo ante cada uno. Imaginen una pantalla grande, ¿no? Donde estarán ahí todo lo que hicimos. Y seremos pesados, una balanza. No habrá, hermanos, ningún abogado. Hoy en día, aquel que mata, aquel que viola, aquel que infringe la ley, tiene su abogado, ¿eh? Imagínense, yo siempre pensaba, ¿por qué un homicida tiene su abogado?
y ya mató. ¿Qué? ¿Cuál es la necesidad de un abogado? Esto lo hablo porque no soy abogado ni sé cómo se procede de tal manera, ¿no? El día, hermanos, no habrá ningún abogado delante del tribunal de Dios, sino solo un juez, inflexible y que lo sabe todo. Por eso la muerte, siendo incrédulo, es aterrador, porque llegan directamente al castigo eterno. Pero la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios, algo que es tan, ¿cómo le puedo decir? Algo inexplicable, la gracia de Dios, ha dado al creyente, al que aceptó a Cristo en su corazón, la opción de morir de una manera, de morir en el Señor. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, ¿no? Morir en el Señor, salvo de la condenación eterna, ¿no? Por la obra de Cristo en la cruz. Esta es la gran noticia, hermanos. Es la gran verdad, una verdad, ¿cómo le puedo decir? Como una columna vertebral, la más importante. Por eso es importante, hermanos, para que la redundancia, el entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos que un día tener un encuentro con Jesús, para que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nosotros como creyentes, no es que vamos a ser condenados, pero sí, quizá no vamos a recibir muchas, podría decir, a veces yo digo, ¿no? Muchos regalos, ¿no? Una buena calificación, podría ser así como aquel que termina sus estudios. Alguno dice, no importa, yo aunque raspando, aunque con la mínima nota quiero aprobar. Pero a los que reciben una nota de 10, importante, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, no tengamos miedo a la muerte. Porque el salmista David decía, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Qué hermoso, hermanos, es cuando una persona parte a la presencia del Señor, ¿no? Habiendo entregado su vida al Señor. Qué hermoso. Y un día vamos a partir nosotros también. No es que estamos eternos en esta tierra. Esta tierra es un paso a lo que realmente nos espera. Esa ciudad celestial. Esa nueva Jerusalén donde dice el apóstol el apóstol Juan, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Donde enjugará toda lágrima. Es algo que nuestra mente no puede entender. A veces nuestra mente no se da cuenta de lo grande, de lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero sí tenemos que estar seguros. Porque aunque andemos en valle de muerte, no tendremos que tener temor. Porque ¿cuántas de estas personas que murieron en el día de ayer, o antes de ayer, me parece, si ayer creo que fue, adolescentes, se fue sin Cristo? Pero también Dios da oportunidad. Quizás no tuvieron esa oportunidad en ese momento esos chicos, en esa aglomeración, en todo eso que ocurrió, porque murieron aplastados por ellos mismos. No sé, no habría la oportunidad. Quizás alguien clamó, Dios mío, ayúdame. Pero no todos. El otro día también pasó, acá en Argentina. Un avión de la empresa LATAM pasó por una tormenta
Y realmente en esa tormenta destruyó toda la parte delantera del avión, el hocico, lo sacó totalmente. Hicieron un aterrizaje de emergencia. Lo que se vivió ahí adentro, hermanos, en esos minutos fue tremendo. Ya pensaba morir, quizás ya llegó la hora, pero Dios le dio una segunda oportunidad, hermano. Así que confiemos en el Señor. Y confiemos, como dijo David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Dios está con nosotros. Siempre lo estará. Él dijo, no, yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Tenemos un tema musical, ¿sí? Y meditemos en esto, ¿no? Ya que la muerte puede presentarnos en cualquier momento. Y si no estamos en Cristo, puede ser fatal. Puede ser una muerte aterradora. Tenemos un tema musical. Tú sabes que yo he tratado vivir por ti y no lo he logrado. Vivir por ti es mi deseo, pero Jesús parece tan lejos. ¿Cuántas veces he fallado? Tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Me siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Perdóname por haber fingido ser como tú cuando no lo vivo. Ayúdame a ser sincero, ser como tú es todo lo que quiero. Oh, cuántas veces he fallado, tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Siento tu amor dentro, Señor. Mi corazón, soy feliz. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Oh, Jesús, tú nunca me has abandonado. Te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Oh, oh, oh. Cuántas veces he fallado, tú siempre me has perdonado. Por siempre, Jesús, tú eres fiel. Me has abandonado, te siento yo siempre a mi lado. No hay nadie que me ame como Él. Oh, oh, oh. Cuántas veces he fallado, Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina.
Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La juventud no es una etapa en la vida, sino un permanente estado en el espíritu. La juventud es un efecto de su voluntad, es la victoria de su valor sobre la timidez, de sus ansias de aventura en lugar de la quietud. Las personas no se vuelven viejas por haber superado cierto número de años. Se vuelven viejas porque abandonan sus ideales. Los años le arrugan la piel. Si renuncia a sus ideales, arrugarán su alma. Mantendrá su juventud si hoy en día todavía se maravilla y le asombran ciertas cosas. Será tan joven como su fe y tan viejo como sus dudas. Tan joven como su esperanza y tan viejo como su escepticismo. Si siente que todos los días se carga de pesimismo, entonces sí, estará envejeciendo. Les recomiendo mantener una actitud positiva de la vida y de las cosas. Alégrese y disfrute de las pequeñas circunstancias. No abandone el arte de ser joven. Con Dios a su lado, usted es y puede ser feliz. Qué hermosa reflexión que continuamente en nuestros programas estamos pasando los mensajes del pastor Sinali, ¿no? Estas pequeñas reflexiones que tienen un profundo contenido. Nos hace reflexionar y esto me hace recordar, ¿no? Este pastor era el pastor de cabecera de mi hijo, ¿no? Cuando él estuvo internado en el hospital y bueno, a veces el ser humano tiene que llegar a ese lugar para poder dar validez, valor, ¿no? a lo espiritual. Y en sencillas palabras nos puede, tomadas de la Biblia, por supuesto, ¿no? Nos puede hacer reflexionar en el sentido. El salmista David, hermanos, en un salmo, en especial el Salmo 34, este salmo que realmente de David, que nos llama poderosamente la atención, porque cuando yo voy leyendo ahora, hermano, usted se da cuenta de la situación que él vivía, ¿no? Estaba viviendo. Y dice el título que es el Salmo de David, de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelec, que lo echó de su presencia. Mire usted la situación que vivió el salmista David. Y dice, en el primer versículo, vamos a leer estos versículos que realmente nos va a dar una idea de lo que estaba en ese momento pasando David. Dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Esto nos corresponde también a nosotros, ¿no? Alabar a Dios en todo tiempo. Cada momento. ¿Por qué? Dice David, solo en el Señor me jactaré, para que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, contemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos a su nombre. Cuando va a la iglesia, ¿no? Cuando va a cantar alabanzas a Dios por todo lo que es Él, por todo lo que nos da, vamos a exaltar su nombre. Algo que es justo, que es necesario para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y él dice, vengan, contemos las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y él me respondió. Qué seguridad, hermano, de David, cuando dice que él oró y el Señor respondió. El profeta Jeremías también dice en ese capítulo 33:3, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y el salmista David dice, oré al Señor y él me respondió.
y además me libró de todos mis temores. Hermanos, los temores, el pánico, la ansiedad, la preocupación, siempre están ahí a la vereda nuestra. Siempre están ahí. Por la situación económica, por la situación mundial, si va a haber o no va a haber una tercera guerra mundial, por las enfermedades, por estas plagas, ¿no?, que hay. Imagínense los 2 años y medio que tuvimos con este problema de la pandemia del COVID. Tremendo, ¿no? ¿Qué más dice? Oré al Señor y Él me libró, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ahora dice, los que buscan su ayuda, el verso 5 de este capítulo 34, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Es algo, yo creo, hermanos queridos, no es la última cosa que tenemos que pedir, recurrir a Dios, ¿no? Sino lo primero cuando tenemos problemas. Dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurece el rostro. El enemigo no puede avergonzarnos, porque sabemos en quién estamos confiando. Dice, en mi desesperación, dice, porque si no se hacía pasar como loco, David iba a ser quizás ejecutado, porque estaba cautivo con sus enemigos. Dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Nuevamente dice, en el verso 4 dice, oré y Él me respondió. Y acá dice en el verso 6, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Qué tremendo, hermano. Me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor, ahí está, ¿no? Ahí está. Él está confesando lo que Dios está en favor nuestro. Porque el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Hay una condición. Hay que tener temor de Dios. Y el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor a Dios. Pues el ángel del Señor, dice, es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno el Señor? Qué alegría para los que se refugian en Él. Por eso es importante, hermanos, conocer a Dios, conocer la palabra. Y a través de la palabra tenemos un encuentro con Él. Podemos podemos conocerlo cada día cómo es Él y qué Él quiere para nosotros. Qué tremendo. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿no?, después de haber dado un paso para nuestras metas y de pronto, como ya llega fin de año, ¿no?, tenemos que hacer un recuento de todo lo que hicimos, un inventario de nuestra vida, ¿no? Podremos ver, hermanos, ciertas áreas que realmente nos tienen atrapados, sujetándonos fuertemente, ¿no? Cadenas de la ansiedad, de la opresión, ¿no?, de la preocupación, de no saber qué va a pasar, de la inseguridad. Ahora, siempre hemos anhelado ser libres de todas estas cosas. Queremos ser libres y estamos llamados a hacerlo. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres.
Tenemos que ser libres, conociendo la palabra de Dios. Pero no siempre experimentamos la libertad en la cual se describe en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esta libertad? Libres de todo, como decía David, ¿no? Oré a él y él me respondió. Y me libró de todas mis angustias. El versículo 4 de este salmo, hermanos, de hoy, nos anima a encontrar la libertad. ¿Y cómo? Buscando a Dios. Busqué al Señor, dice, oré al Señor y Él me escuchó. Y me libró. No solamente me escuchó, sino me libró de todas mis angustias. Buscando a Dios, hermanos, porque Él es el que nos va a librar de todos nuestros temores, ansiedades, depresiones. Es algo que la Biblia no. Se tiene que creer sí o sí que es así. La Escritura, hermano, nos dice que no se nos ha dado un espíritu de timidez. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Es importante. Tenemos que hacerle frente a las situaciones que todavía van a venir, ¿no? Porque esto no es nada lo que estamos viviendo. La Biblia dice que vendrán días tremendos. Y el que permanezca fiel hasta el fin, este será salvo. Hoy, mientras almorzábamos, le comentaba con mi esposa acerca de lo que están viviendo algunas partes en el mundo, ¿no? Donde el ser cristiano depende de la vida o de la muerte. O vivir o morir. No por seres extraños a la familia, sino aún por familiares que ejecutan a sus propios familiares por haber aceptado a Cristo. Uno diría, pero no puede ser. No creo que esto acontezca. Pero ya vimos, ¿no? Ya comenté con ustedes en las noticias acerca de muchos acontecimientos, persecuciones de cristianos en el otro lado del mundo. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿no? No un espíritu de cobardía. Creemos quién es Dios, sabemos quién es Dios. Tenemos, hermanos, su poder, su amor y la capacidad de actuar con autocontrol y autodisciplina. Y de mantener la serenidad, el buen juicio ante las circunstancias más aterradoras. Cuando la barcaza que estaban los discípulos estaba a punto de ser anegada y quizás destruida, el Señor apareció y le dijo: no temáis, hombres de poca fe. ¿Cómo está nuestra fe? Porque de eso depende mucho, hermanos queridos, cómo realmente podamos afrontar las situaciones que vienen. Y no sabemos las que van a venir todavía, ¿no? ¿Qué otra peste vendrá sobre esta humanidad? Y el ser humano sigue realmente provocando al Señor con sus decisiones. Las noticias de hoy que vamos a compartir ya dentro de unos minutos son realmente... Yo no puedo entender el hombre hasta dónde va a ponerse en contra de Dios. Hermanos queridos, para encontrar la libertad, para ya no ser esclavos,
de la opresión y del pecado, ¿eh? Tenemos que solamente aferrarnos a la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Tenemos que estar cimentados, arraigados en su palabra, no domingo tras domingo, sino todos los días. Todos los días. Y a veces uno se pregunta, ¿no? O yo te pregunto en esta noche, ¿qué pasaría si tus miedos, que con tus miedos, tu desesperación, tu ansiedad, a esto aplicarías la palabra de Dios en tu vida? Se disiparían, ¿no? Estas cosas. Y cuando dice el Señor entró en la barca después de hacer callar los vientos y todo esto, hubo bonanza, hubo tranquilidad. Sabían realmente que estaban bajo control del Señor. Hermanos queridos, tenemos que confiar, vivir con mayor certeza y creer en el amor del Padre que se mueve ahora a través de la obra del Espíritu Santo, que fluye en ti, ¿no? Hoy es un día para entregar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, ponerlos a los pies de la cruz, al pie de la cruz. Cuando te encuentres en cualquier cosa que te separe de su presencia, la paz y de la provisión de Dios, como leímos en este Salmo 23, entonces pide al Espíritu Santo su ayuda para que llene tu vida, sane tus heridas pasadas, salga de tu vida todo ese temor, esa ansiedad. Nunca olvides, hermanos queridos, que eres adoptado por Dios, tu Padre Celestial. Nunca olvides. Esto no es una condición de segunda clase, ¿no? Sino una seguridad de primera clase. Busquemos a Jesús con todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón. Él es la fuente de nuestra fuerza, hermano. Jesús, el proveedor de nuestras necesidades, es el buen pastor que da, como dijo él, yo doy la vida por las ovejas. Nuestro pastor. Y si es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, nada nos va a faltar. Yo creo, hermanos queridos, es tiempo de confiar, de estar cimentados en su amor, para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Y así vamos a poder llegar a la meta final, que ya nos falta muy poquito. Ya nos falta muy poco, hermanos, para que lleguemos a la meta final. Tenemos un tema musical, y luego de este tema musical ya estaremos yendo al sector de Conociendo la Biblia. Un sector donde habla a través de, no de textos bíblicos, sino que a través de la literatura bíblica. Esta vez vamos a ver qué son los evangelios. Interesante trabajo que lo hace esta organización bíblica Bible Project en Estados Unidos. Escuchemos un tema musical y luego ya estamos conociendo la Biblia.
Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas.
Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. Toda la historia. Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es, y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham o de Moisés o de David y todos los profetas en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos. Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal.
Sí, los 4 libros de los Evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz donde Él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, Él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el Evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que Él comenzó. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Muy buenas noches. Bueno, ya estamos nuevamente acá en un encuentro con Jesús en el sector de noticias. Un lunes donde vemos el panorama cristiano de noticias. Estamos para informar a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo de Dios, para que también conozca las noticias que en el mundo entero están aconteciendo en los últimos tiempos, donde la situación está realmente tal como Jesús lo dijo en su palabra. Están cumpliendo todas las señales y el juicio de Dios es inminente, ¿verdad? La primera noticia nos viene de Corea del Sur. Ahí usted ve una imagen de cuerpos. Están muertos esas personas, adolescentes. Y la noticia dice, terrible, dice, fiesta de Halloween en Corea del Sur deja al menos 59 muertos y 150 heridos. Tremendo, hermanos queridos. Durante la fiesta de Halloween, uno de los lugares céntricos más famosos de Corea del Sur fue el protagonista de una gran tragedia al tener una estampida que ha cobrado la vida de más de 50 personas y tiene a otros 150 heridos. Pero hasta las últimas noticias que estuve viendo en algunas televisiones de Europa, de España, del mismo, ¿cómo puedo decir?, de Corea, ya habían 150 muertos, 159 muertos y muchos heridos, hermanos queridos. Es tremendo, vemos ahí la situación y si usted quiere más detalles, usted puede buscar en YouTube, que realmente hay videos que las personas sensibles no tendrían que ver estos videos, ¿verdad? Dice, con enfermedades cardiorrespiratorias, muchos murieron durante este viernes 28 de octubre. Esto pasó el viernes, hermano. Mientras celebraban Halloween en el barrio Itaewon, famoso por la amplitud del lugar, imagínense, y la cantidad de restaurantes, bares y centros nocturnos. Pero hay una partecita donde es como un pequeño callejón, ¿no? Una callecita muy angosta. Y se supone que ahí que se quisieron pasar a través de ese pasadizo y algo pasó cuando quisieron pasar. Que todavía muchos están investigando esta situación. El mismo presidente de Corea dio su mensaje de condolencias a las familias. Todavía están en investigación y no saben cuál fue la causa para esta, ¿cómo le puedo decir? Para ¿cómo le puedo decir? Estampida, dice, ¿no? Estampida, ¿no?
Dice un total de 50 personas, hasta el día viernes a la noche, murieron dentro de lo que fue una estampida terrible que reunió a miles de personas que sufrieron heridas y aflicciones a la salud debido a la cantidad de personas juntas en un solo lugar, informó Reuters. La estampida tuvo lugar en torno a las 23:30 hora local, a las 11:30 de la noche, en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon. Al parecer, la estampida sucedió luego de que una gran cantidad de personas ingresaran al recinto antes mencionado a través de un callejón estrecho, informó el Yonhap News, citando a las autoridades de bomberos del Corea del Sur. Según el cuerpo de bomberos, ahora ya 159 víctimas, ¿no? Murieron por paros cardiorrespiratorios, mientras que los heridos fueron atendidos en emergencia. Hermanos queridos, esta noticia, ¿no? Es tremenda porque todo esto realmente fue obra de Satanás, el diablo, ¿no? Porque estas fiestas son diabólicas, hermano. Y lamentablemente hay muchos que no le dan importancia, no se dan cuenta que esto es algo tremendo. Y mire lo que pasó. 159 personas murieron, adolescentes, la mayoría de 20 años, dice de 15 a 20 años, cortaron su vida. Y no sé si algunos eran cristianos, ¿no? Yo creo que no. Y como estuvimos diciendo al principio, acerca de esto, de la situación de aquellos que mueren sin Cristo, fue tremendo, fue, yo creo, a la condenación eterna. Tremenda situación. Vamos a otra noticia, hermanos. Esta noticia viene am, eh, de una iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Acá. Y es algo que también al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, indigna esto lo que está pasando en Estados Unidos. Dice la noticia, dice, Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos agrega una tercera categoría de género para sus miembros no binarios. Mire usted, hermanos, lo que está pasando. Yo creo que todas estas son, ¿verdad? Dice, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos anuncia la incorporación de una tercera opción de género para las personas no binarias en el momento de recopilar datos sobre sus miembros, en lo que es el último ejemplo de la deriva hacia la izquierda de la denominación mayoritaria. Dice, la PQSA, una entidad, ¿no? de la iglesia, dice, en un comunicado de prensa, dijo que el cambio se llevará a cabo el próximo año, el año 2023, cuando la oficina de la Asamblea General recoja datos de los presbiterios sobre la membresía de la iglesia, la etnia y la distribución de la edad. Algunos de los cambios de la denominación que va a realizar son, dice, añadir una categoría para los miembros de 17 a 18 años. 2. Eliminar las definiciones de las secciones raciales, étnicas, de acuerdo con la acción de la Asamblea General. Y el punto 3, entre algunas, dice añadir una categoría no binaria de género junto a masculino y femenino. ¿Cuál será la tercera categoría? Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Qué más dice la noticia? La pregunta sobre los no binarios, dijo Valerius, es importante para la denominación. Si queremos ser inclusivos, entonces tenemos que empezar a preguntar por qué debes ser consciente de quién forma parte de tu iglesia, dijo. En el 2014, la denominación cambió de la definición de matrimonio de su constitución de un hombre y una mujer a 2 personas.
Hermanos, estamos llegando a un momento realmente muy delicado y muy difícil, ¿no? Y muy tremendo para la iglesia de estos tiempos. Mientras tanto, dice denominaciones como la Convención Bautista del Sur han aprobado resoluciones que afirman la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es lo que Dios estableció, ¿verdad? En el 2021, dice, los mensajeros de la Convención Bautista del Sur aprobaron una resolución que alentaba el amor y la compasión hacia la comunidad LGBT. La resolución decía que los mensajeros invitan a todos los miembros a volverse de sus pecados y confiar en Cristo y experimentar la renovación del Evangelio. Creemos que el ministerio de efectivo del Evangelio a los individuos que se consideran parte de esta comunidad LGBTQ requiere que les hablemos a ellos y sobre ellos con respeto y amor semejante al de Cristo, mientras nos mantenemos firmes en nuestras convicciones bíblicas sobre estos temas, dijo la resolución de la CBC. Hermanos, yo creo que sí. Por un lado, creo que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? No tenerlos por enemigos a estas personas que quizás están desviadas del verdadero camino, sino invitar a volverse de sus pecados y confiar en Cristo, como acá dice, ¿no? Y experimentar la renovación del Evangelio. Muchas veces Jesucristo dijo muy claramente que Él vino a buscar a los que están enfermos, a los perdidos. Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo, ¿no? Y el Señor andaba, o sea, estaba en medio de prostitutas, de homosexuales, estaba en medio de cobradores de impuestos y de todo tipo de gente. Y mucha gente prejuiciosa lo llamaban borracho, glotón. Imagínense las cosas que le decían a Jesús. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos, y tenemos que, si realmente somos cristianos, no sentirnos solamente tranquilos estando con los iguales en la iglesia, sino ir a buscar a los perdidos. Porque a la iglesia seguramente van a llegar homosexuales, van a llegar miembros de estos movimientos, de estas comunidades. Nosotros tenemos que presentarles el Evangelio de la misericordia. Tenemos que presentarles, decirles, invitarles a que se vuelvan de sus pecados y confíen en Cristo. Que Él puede transformar. Nosotros no vamos a cambiar ni transformar a nadie, hermano. Esta no es nuestra responsabilidad. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede cambiar a estas personas. Así que imaginémonos lo que va a pasar, ¿no? Por un lado, esto de que las iglesias realmente es algo muy controversial este tema. Y tiene que ser tratada por la iglesia. ¿Qué hacer cuando viene a nuestra iglesia una prostituta, un homosexual, una lesbiana, un gay, un drogadicto, un alcohólico? ¿Qué hacer? ¿Los vamos a echar? ¿Verdad que no? Hermanos, esta situación es realmente muy grave que está pasando en la iglesia, ¿no? Voy a compartir con ustedes, hermanos, acerca de esta noticia, de la transición de una tercera categoría de género para los miembros. Vamos a ver lo que también pasa en Estados Unidos. Esta noticia, este video de Mundo Cristiano TV, voy a compartir con ustedes en esta tarde. Contrario a Estados Unidos en cuanto a valores y moral, el gobernador de California ha decidido convertir el estado que gobierna no solamente en un santuario para los abortos, sino también para los niños que desean cambiar de género aún sin el consentimiento de sus padres.
Con el proyecto de ley SB 107, el gobernador Gavin Newsom está haciendo todo lo posible por dañar la infancia de los niños, promoviendo al Estado como santuario de la medicina transgénero, haciendo que incluso puedan comenzar los tratamientos para cambiar su género sin tener el consentimiento de sus padres, o si el Estado en donde vive les prohíbe la transición. De esta manera proveen de una jurisdicción sobre los menores otros estados que buscan medicamentos, atención mental trans. Bueno, sí es una situación bastante preocupante porque la familia es el primer ente encargado de lo que es orientación y cuidado de los niños, ¿verdad? Y adolescentes. Y en este momento entonces están perdiendo la potestad para dirigir y criar y orientar a los niños de acuerdo, ¿verdad? Con los principios y creencias de cada familia. Esto es una imposición, ¿verdad? Según el Consejo de la Familia de California, afirman que dicha ley usurpará los derechos de los padres de todo el país y permitirá a los menores tomar decisiones médicas por su cuenta que pueden dar lugar a una mutilación genital irreversible. El proyecto ya firmado por Newsom fue presentado por el senador estatal Scott Wiener, según él, como una forma de lucha en contra de los ataques brutales a los niños transgénero, en estados que han prohibido radicalmente estos procedimientos, en su mayoría conservadores. Que subjecta y permitirá a los adultos en la persecución indefina por violar las notas que han prohibido el uso de tratamientos en menores. Según es que la comunidad transgénero esto está con restantes. Esto va mucho más allá debido al que le otorga decidir por encima de los padres cuando se extrae la luz. Y me parece que eso tiene que ver mucho con un tema de adoctrinamiento, donde están adoctrinando a los niños en psicología de género, métodos ideas de que ellos pueden decidir cuando no están listos para decidir. Por el contrario, Texas, Florida y Alabama están trabajando fuertemente para proteger a los niños y familias. Gracias, parte de la comunidad de Mundo Cristiano. Si usted quiere recibir todas estas noticias más importantes de la semana, suscríbase al link y vamos a estar contando todo su increíble contenido de manera exclusiva. Tremenda la situación, hermano. Qué situación más angustiosa, no para los padres allí en Estados Unidos, para los niños, para los padres que envían a sus niños a estas escuelas donde en estos estados van a darles, ¿no?, la decisión del niño de si quiere cambiar su sexo, puede cambiar. Hermanos, tremendo. La verdad, esto nunca se ha visto. Todavía acá en esta parte de Sudamérica, en Argentina, y menos en algunos países, yo soy de Bolivia, ¿no? Veo que todavía aún allí se mantiene, son familias conservadoras, ¿verdad? Así que es tremendo. Lo que está viviendo Estados Unidos es impresionante, no solamente en la sección política, sino que en los medios de- ¿cómo le puedo decir? Ah, de películas, ¿no? De los cines, por lo menos también están tratando de influenciar, ¿no? Con películas en las cuales hay personas que están fuera del sexo. Todo esto que realmente la influencia es grave y tenemos que estar orando. Y yo creo que la iglesia le corresponde ahora cada día más hablar de todo esto, que a veces hay iglesias que son tabú y no se habla. Y esto es necesario, hermanos queridos. Eso es muy necesario. Vamos a las otras noticias. Y acá les voy a presentar una noticia, hermanos. Una mala noticia también, ¿no? Este país vecino de Estados Unidos, México. Viene la noticia de México, hermanos. Y ahí usted tiene una imagen donde está la bandera de México y la bandera de este movimiento LGBT, movimiento gay, lesbiánico, homosexual. Y el título de esta noticia dice, México hizo legal, mire usted, hermano, hizo legal el matrimonio gay en todo el país.
otro país, otra nación que adopta esta decisión. Ya quedan pocas, hermano. Lamentablemente quedan pocas. La noticia dice, Tamaulipas se convirtió en el último de los 32 estados mexicanos en aprobar la unión entre personas del mismo sexo. El estado de Tamaulipas, en México, ha sido la última región que aprobó el matrimonio gay, siendo este el que necesitaban para que la práctica fuera completamente legal en todo el país. Sin palabras, ¿verdad? Anteriormente, los estados de Guerrero, Tabasco y el propio Estado de México habían aprobado la unión de personas del mismo sexo. La decisión fue tomada el pasado miércoles por el Congreso norteño de Tamaulipas, en donde dieron reformas a las leyes que permiten el matrimonio gay, siendo este último en aprobarlo para que todo el país se sumara a la lista de las naciones que permiten tal práctica. México tiene 32 estados y en todos ellos el proceso ya es legal. Dios tenga misericordia, ¿no, hermanos, de estas naciones, de estos países, y en especial de los líderes, de los que gobiernan países, de las personas que están en el Congreso, de las que dictaminan estas leyes, ¿verdad? Dice que la moción recibió 23 votos a favor y 12 en contra. Menos mal, habían 12 en contra y una abstención. Esta decisión, dice, visualiza que todos los estados hicieron acordes en sus fallos para modificar las leyes acordes a los fallos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El estado de Guerrero, tan solo unas horas antes de la reforma, en Tamaulipas, ya estaba aprobando por mayoría de votos la misma legislación. El Código Civil de México ha sido transformado a favor de la comunidad LGBT. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Tremenda la situación que está viviendo el mundo entero, ¿no? Es realmente algo que no se puede creer. Y las señales están dadas. El juicio de Dios, yo digo siempre, es inminente el juicio de Dios. Vamos a otro tema. Este tema, que también es otro video que quiero mostrarles. Es una buena noticia, ¿no? Porque en San Salvador, creo que es este país, en Centroamérica, el Halloween es eliminado ya. Es eliminado de sus fiestas paganas. Veamos qué nos dice el video que presento a continuación. Durante el 90, la celebración de Noche de Brujas se arraigó dentro de la cultura salvadoreña. Hace 15, 20 años donde era un evento casi de participación obligatoria. Las vitrinas de los comercios eran decoradas con motivos de Noche de Brujas. Los niños en las colonias exigían junto a sus familias dulces en lugar de travesuras, celebrando cada 31 de octubre como si se tratase de una tradición nacional. Lo que parece una fiesta de carácter inofensivo, muchos la aprovechan para hacer ritos y ceremonias con niños adorando a dioses y demonios. Hoy día, la celebración del Día de Brujas en El Salvador dejó de ser una tradición y perdió trascendencia entre los salvadoreños, gracias a la labor realizada por la Iglesia Evangélica. Una iglesia que se llamó Centro Internacional de Alabanza y desarrolló un proyecto que se llama Hallelujah Night, que fue el primero que se hizo en el día 31 del mes de octubre para contrarrestar el pensamiento. Llevó que pastores se reunieran con alcaldes. Yo estuve en varias reuniones y decían los alcaldes, pero es inofensivo, pero no le decíamos los pastores. Realmente ese es el problema, no ver lo complicado que es, sino que verlo disfrazado de algo inofensivo.
Hallelujah Night eran conciertos y predicaciones con enfoque juvenil, algo novedoso para aquella época. Además, citaban medios de acción concientizando y alertando a la población con el mensaje bíblico que a Dios desagrada esa noche de adoración al demonio. Pero sobre todo la conciencia hacia sus propios jóvenes para que incidieran en colegios, no tanto dentro de las iglesias, porque nunca he visto calabazas en las iglesias, que incidieran en sus universidades, que incidieran en sus colonias. El casi nivel cero de esa celebración, porque no se le obligó al joven y al niño a no participar, sino él tomó conciencia y esa conciencia hizo que él incidiera en su entorno sobre el tema. Y ojo, que hubo frutos, porque Halloween en El Salvador por mucho tiempo dejó de dar el gran realce, hasta que la comercialización, que ha venido cayendo desde Estados Unidos para El Salvador, prácticamente nos arrasó. Es más, hay personas que ya se saltaron el día y usted va a algunos almacenes principales de El Salvador y ya está todo puesto en Navidad. Por la labor que impulsa la Iglesia Evangélica en El Salvador, en 2013, según decreto legislativo, fue declarado el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Iglesia Evangélica Salvadoreña. Se razonó que había un porcentaje de iglesia evangélica que no tenía, que estaba ignorado y que era muy importante visibilizarlo, no son masivas, y entonces y fue ese decreto de varios alrededor de los privilegios de la iglesia. Son muy pocos los lugares donde la Noche de Brujas se continúa celebrando en El Salvador. Por ello, el pastor Edgar López Bertrán reflexiona. Los principios no son negociables y la celebración del Halloween no es algo que agrada a la luz de la palabra a Dios. Desde San Salvador, Francisco Laínez, Mundo Cristiano. Seguimos hablando de este impresionante trabajo que está realizando la Iglesia en El Salvador con nuestro corresponsal Francisco Laínez. Francisco, cuéntenos cómo eran los rituales, los sacrificios que se realizaban en El Salvador antes de esta ley y por qué ahora, y como lo explicabas en la nota, ha disminuido considerablemente. Así es, expandilleros y exsatanistas de quienes hemos recogido sus testimonios a lo largo de los años en el ejercicio periodístico nos hablan de que para escalar de categoría dentro de la organización debían realizar en la Noche de Brujas actos como profanación de tumbas, violación de vírgenes, sacrificios de animales, asesinatos, todo por honrar a esa noche. ¿Cómo pesó la influencia de este país en la relación a este tema? Con el salor de la guerra y la guerra, muchos extranjeros llegan y miles de nacionales huyendo y estableciéndose fuera de su frontera. Esto dio paso a adoptar culturas y tradiciones que eran propias de El Salvador. Francisco, muchas gracias por acompañarnos y por los detalles. Peticiones para ti y para que nos ven. Por ser parte de la comunidad endocrina. No sé qué recibir todas nuestras noticias más importantes de las manos hacia Betín. Le vamos a estar dando Mucho se ha hablado de este tema, que es una adoración a Satanás, que es una puerta que se abre para que realmente Satanás pueda tomar esas vidas, ¿no? Y algo pasó en esta avalancha, en esta muerte de tantos adolescentes allí en Corea. Algo pasó, algo vieron que les causó terror y empezaron a correr y a querer salir de ese lugar. Y ahí, como era como un embudo, se aplastaron y murieron muchos chicos murieron. Realmente, hermanos queridos, esto de Halloween, menos mal que acá estaba viendo algo que en Bolivia estaba ya celebrando en estos días, ayer y hoy, y alguna vez me parece que vi acá también en Buenos Aires. Lamentablemente en Bolivia, ¿no? El 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y en Bolivia, por ejemplo, la costumbre de poner la mesa, dicen, ¿no? De colocar en una mesa todo tipo de alimentos, bebidas y la imagen de la persona que murió con el pensamiento de que al día siguiente, a mediodía, iba a bajar ese muerto, esa persona, a comer todo eso y después iba a irse.
Es satánico, hermanos, todas esas tradiciones. Y algunos llaman cultura. Y no es así. No podemos jugar contra las huestes de maldad. Porque dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra seres de maldad que habitan en los aires. Es tremendo, hermano, lo que realmente el enemigo puede hacer. Ya lo hizo en el jardín del Edén. Ya lo hizo a través de toda la historia de la humanidad. Y quiere destruir a la familia. Lo está haciendo, tratando de salir del modelo que Dios dio, que el matrimonio tiene que ser en un hombre y una mujer, y, y el hombre desde que nace es hombre y la mujer desde que nace es mujer. No hay una decisión de decir yo soy mujer, yo quiero ser hombre. Hermanos, están yendo en contra de todo lo que Dios ha establecido en un principio. Y esto es la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Y que estemos orando, hermanos queridos, para que realmente la iglesia tenga un papel preponderante en este sentido. Y como decía, ¿no? El salmista David, clamé a Dios y Él me oyó. Tenemos que clamar a Dios. Gracias a Dios por el presidente de San Salvador, este país en Centroamérica, que está sacando esta fiesta pagana y que ese día están celebrando el día del evangelismo, de la Biblia. Así que hermanos, oremos a Dios para que todo esto no siga avanzando, ¿no? Porque sabemos que el príncipe de este mundo, que es Satanás el diablo, vino para matar, para robar y para destruir. Y ahora pasamos, en estos 3 minutitos que nos quedan, 3 o 4 minutitos, pasamos a las noticias de Argentina. Porque también en Argentina hay buenas noticias, ¿no? En el ámbito cristiano. La primera noticia es muy linda esta noticia porque acá vemos una fotografía, una imagen, donde dice, esto pasó en el partido de Esteban Echeverría. El título de esta noticia dice, 7 iglesias fueron reconocidas por un intendente bonaerense. Mire usted, el intendente del partido bonaerense Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó esta semana un reconocimiento municipal como entidades de bien público a 7 iglesias evangélicas del distrito del partido de Esteban Echeverría. Desde el municipio, dice, reconocimos oficialmente a 7 iglesias del distrito que durante años cumplieron con el importante rol social y espiritual de acompañar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Destacó el gobernador, ¿no? Fernando Gray, durante la entrega en el edificio municipal. Dice, en la jornada recibieron mención las siguientes instituciones, de las siguientes iglesias, ¿no? Ministerio Evangélico Apostólico Fuego del Espíritu, el pastor Hugo Milán. Misión Evangélica Pentecostal, Mensaje de Vida y Esperanza. José Jiménez y Alejandro Gallo fueron en representación del pastor. Osana al que viene, estaba la pastora Marta Tello. Iglesia Pentecostal Monte de Vida, pastor Pedro Luna y pastora Cristina Foya. Iglesia Ministerio de Restauración Jesús es el Camino, la pastora María Itatí Encina. Casa de Dios Puerta del Cielo en Monte Grande, el pastor Sergio Fernando Quirós y su esposa Laura Barrios. Iglesia Centro Cristiano de Adoración para la Familia, pastor Alejandra Remeterías y pastor Ernesto Remeterías. En el acto estuvieron presentes la Secretaría del Gobierno Local, Valeria Belici, y la directora de Entidades Intermedias, Tamara Crosta. Qué hermoso, hermanos, que estas iglesias fueron reconocidas por la intendencia del partido Esteban Echeverría. Otra noticia del ámbito nacional argentino. Esto es, dice la noticia, ahí vemos. A ver, ahí está. La noticia dice, crearon un protocolo para actuar en casos de abusos y violencia en las iglesias. Qué buena noticia, hermanos queridos. Dice, el protocolo de la actuación
frente a casos de abuso y violencia en el ámbito de entidades evangélicas de acción pública, dice. Fue presentado este miércoles en el Salón Central de la Iglesia Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, Asiera, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. Desde la Alianza señalaron que el protocolo fue elaborado por profesionales de distintas disciplinas con el fin de utilizar esta herramienta como guía, otorgando líneas de acción para el abordaje de este tipo de hechos, efectuar denuncias y contribuir a la erradicación de las comunidades en las que puede llegar a presentarse la violencia familiar, ¿no? La violencia de quizás líderes, de pastores, de aquellos que están en autoridad, ¿no? Esto no se puede permitir. Es bueno, hermanos queridos. Y este tema tiene que estar en el centro de la escena, porque para Asiera es primordial, principalmente la protección de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres y de toda persona que sufra algún tipo de abuso o violencia, remarcó Christian Haupt, presidente de Asiera. Y ha habido muchas denuncias, ¿no? Donde pastores han estado manoseando a las jóvenes, ¿no? A algunas iglesias que han sido violados a algunos niños. Tremendo lo que ha pasado también acá en Argentina. Dice por su parte la pastora Ligia Urfel, directora de la Cooperación y titular del Consejo Cristiano de la Mujer Nacional y Federal de Asiera, opinó que son temas difíciles de abordar, pero son temas que se deben afrontar, confrontar y mostrar que no somos indiferentes a esta realidad, tanto dentro como fuera del ámbito de nuestras comunidades de fe. Atentos, hermanos queridos, si hay algo que no está, si hay algún abuso dentro de la congregación, de autoridad o de violencia, uno tiene que remitirlo y tiene que hacer la denuncia correspondiente, porque ahora se está armando el armado del protocolo. Dice la página, puede descargarse desde este enlace y se fue elaborado por un equipo interdisciplinario compuesto de hombres y mujeres especialistas en violencia familiar, preventores en abuso sexual infantil, especialistas en políticas públicas de niñez y familia, abogados, psicólogos, técnicos en seguridad e higiene, pastores, docentes especializados en personas en situación de discapacidad, estudiantes de la carrera de trabajo social y otros profesionales pertenecientes a la Fundación Crisálida de Argentina, la Fundación Buenas Nuevas, el programa de Juntas en el Camino, distintos consejos pastorales, la Comisión de Mujeres, la Coalición, de Mujeres Argentinas, FECOBEPA, la Red de Profesionales de la Matanza, la Confederación Evangélica Bautista Argentina, CONFEBA, y muchas otras. ¿Qué le parece? Era hora, ¿no?, de que la iglesia también empiece con esta situación y que haya transparencia y que haya realmente el amor de Cristo en cada iglesia por los miembros. No solamente vean como número a las personas que llegan a la iglesia, sino como discípulos, como parte de la familia de Cristo. Y la última noticia, hermanos, es una noticia que no me agrada tanto, pero la tengo que decir, la tengo que informar. Esto viene, hermanos, de ver. Acá está. Esto viene del periódico Enfoque Evangélico. La noticia dice: condenaron a un pastor por ruidos molestos y decomisaron instrumentos de la iglesia. Mire usted, tenemos que tener cuidado, ¿no? Para que, menos mal que en nuestra iglesia nosotros, toda la iglesia, la parte de adentro, ¿no? En las paredes se puso ese tipo de material estático que no puede salir el sonido hacia afuera, o sea que no es molestoso a los vecinos, ¿verdad? Dice, el hecho ocurrió en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. El juez contravencional, Maximiliano Boga, condenó al pastor de una iglesia evangélica por ser autor
de la infracción contemplada en el artículo 97, inciso primero del Código Contravencional, ya, ruidos molestos, ¿no? A la pena de 39 días y una multa equivalente a 71.760 pesos, más o menos unos $500. Mire usted, hermano, la sentencia fue dictada como consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal Francisco Cueva, ¿no? El defensor particular Mariano Sánchez y el imputado, que admitió su culpabilidad, consignó al medio local La Arena. Y si de acuerdo a la fuente, los hechos probados tuvieron como damnificados a 3 vecinos de la iglesia ubicada sobre la calle 31 de dicha ciudad, el juez Boga Doyernard imputó al pastor por haber provocado molestias públicas innecesarias al reproducir música en alto volumen y realizar ruidos con aparatos musicales, sonoros y eléctricos en reiteradas ocasiones. Fueron 17 veces, dice, en 14 días y en diferentes horarios, resaltó el medio. Qué tremendo, qué falta también de sabiduría, ¿no? De parte del pastor, más que todo del líder. Porque, ¿cómo vamos a poder ganar, ¿no? A las personas, a nuestros vecinos? Que somos motivos de quizás en el momento de ellos de descanso, nosotros veamos con la música, con los parlantes. Inclusive había muchos iglesias que hacían sus campañas, ¿no? En los mismos lugares de la iglesia y bueno, era molesto, ¿no? Dice la última parte de esta noticia, dice, en el abreviado de las partes tuvieron en consideración que Cabrera, que este pastor, había sido condenado por el mismo motivo, el 2 de septiembre del año pasado. Por eso el juez Boga Doyerman lo declaró reincidente. Además, el juez prohibió que la iglesia, mire usted, ¿a dónde se tuvo que llegar, no? Utilice elementos de percusión. Se le prohibió. Autoparlantes, micrófonos, baterías, amplificadores y cualquier tipo de instrumento musical, así como los elementos electrónicos para amplificar sonidos, se le prohibió por el plazo de 6 meses, contados desde que se aprueben judicialmente las modificaciones. Claro, y abstenerse, dice, de realizar ensayos musicales o reuniones con instrumentos musicales y amplificación de sonidos durante los horarios de descanso. O sea, de lunes a domingo, de 13 a 16 y de 21 a 9 de la noche. De 9, ¿cómo? Y de 17 a 21 de la noche, ¿no? Lunes a domingo. O sea, tremenda realmente. Y lo peor, ¿no? Finalmente, el juez Boya ordenó el decomiso de una serie de objetos que deberán ser entregados para su uso en los talleres gratuitos de música e instrumentos que se dictan en el centro cultural de aquel partido. Qué tremendo, hermano. Hay cosas que nosotros no nos ubicamos también. Pensamos que tenemos todo el derecho y tenemos que respetar también el descanso. Imagínense el día domingo, tanto ruido, ya que al día siguiente tienen que ir mucha gente a trabajar. Tenemos que ser sabios en esta situación. Tratar de hacer algo. Porque lo más importante es no tanto el espectáculo, sino es que las personas vengan y puedan obtener la salvación, vengan a tener un encuentro con Jesús, puedan obtener la salvación de sus almas. Pero lamentablemente hoy no es así. Realmente llegar a esta situación no es bueno y no es un buen testimonio. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí ha sido todo el panorama cristiano de noticias. Ahora añadimos noticias del ámbito local, en Argentina, lo que pasa en Argentina, y estaremos informando de todas las iglesias a través de nuestros ya corresponsales que vamos a preparar para que nos traigan diferentes noticias y nos hagan llegar sus noticias del acontecer cristiano en su localidad. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido este programa de Un Encuentro con Jesús. Estamos esperando
el día jueves, Dios así lo permite, y que tengan realmente un buen descanso y que Dios esté bendiciendo sus vidas. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los mi lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.